Buenas tardes. Nuestro grupo va a exponer acerca de el análisis del balance hídrico bajo escenarios regionales de cambio climático para zonas áridas de Colombia. Nuestro grupo está conformado por Nicolás Obando, Freder Mueces, Oscar Silva, Sebastián Ortiz, Erika Espinosa, Mate Portillo y mi persona Diego del Valle. Dentro de el objetivo que encontramos en este artículo está el analizar en detalle los parámetros implicados en el equilibrio hídrico presentados en la región desértica de Bolivia en el departamento de La Guajira, debido al cambio climático que afectan la zona. Bueno, la zona de estudios en el norte de Colombia, especialmente en el departamento de La Guajira y en el municipio de Bolivia. Los datos de evapotranspiración, temperatura y precipitación se han tomado de la estación de Nazaret, que es la más cercana al municipio. Y esta zona se la ha elegido debido a las condiciones agrestes que le está dando el cambio climático, puesto que de por sí, al ser una zona desértica, ya tenía unas condiciones hidrológicas deficientes. Entonces, con el cambio climático está teniendo unas condiciones incluso más agrestes debido a la elevación en las temperaturas. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la metodología. Entonces, lo primero que se hizo fue una descripción del área de estudio. En un área que representa condiciones áridas y desérticas de Colombia, fue elegida una zona que representa estas condiciones con el objetivo de analizar y evaluar parámetros que coloquen un balance hídrico de acuerdo al índice de Lang, al radio entre precipitaciones anuales y promedio de temperatura. Ahora, en esta tabla podemos observar las zonas climáticas acorde al índice de Lang. El índice de Lang es la relación que existe entre la temperatura media anual y la temperatura media anual. Entonces miramos que a mayor índice de Lang, las zonas pasan de una zona poco húmeda, una zona desértica, a una zona muy húmeda, como puede ser una tundra. Bueno, una vez se hizo la descripción del área de estudio, pasamos al cálculo de parámetros de balances hídricos bajo condiciones normales. Entonces, para esto, los balances hídricos son considerados una herramienta esencial para establecer cultivos, monitorear su crecimiento y desarrollo y programar y ejecutar obras de infraestructura hidráulica. Para eso hay que tener en cuenta que la evapotranspiración y la precipitación son componentes esenciales para el balance hídrico. Entonces, teniendo en cuenta esto, es necesario considerar la evapotranspiración potencial. La evapotranspiración potencial se rige por esta fórmula. Para calcular esta evapotranspiración potencial se recomienda usar el método de Fao-Penham-Moit. Este es un método, pues realmente es el único método recomendado para el cálculo de esta variable cuando se están manejando parámetros climáticos. Entonces, bueno, en esta fórmula tenemos aquí esta variable que viene siendo la evapotranspiración potencial. Tenemos R sub n, que viene siendo la radiación neta en la superficie de cultivos. Tenemos G, que viene siendo el flujo de calor en el suelo. Tenemos T, que viene siendo la temperatura promedio del aire. Tenemos U sub 2. U sub 2 viene siendo la velocidad del viento. Tenemos E sub S, que sub S es la saturación de presión de vapor. Tenemos E sub A. E sub A es la presión del vapor actual, y la diferencia entre estas dos viene siendo el déficit de presión de vapor. También tenemos un delta. El delta es la pendiente de la curva de presión de vapor. Y por último tenemos Y, que es una constante psicométrica. Bueno, una vez explicada esta fórmula, se puede decidir acerca de la evapotranspiración potencial, que fue hecha dentro de este artículo. Además de hacerse uso de esta fórmula, también se usaron otras herramientas que ayudaron a la estimación de esta variable. Entonces hay un software llamado CropWatt 8.0 que ayuda a la estimación de esta variable. Hay que tener en cuenta que para usar este software requiere información del lugar, tanto el país, estación, altitud, coordenadas, información. Dentro
dentro de la información climática también requiere información como la temperatura máxima, mínima, la humedad relativa o la velocidad del viento. Esas son las principales características o principales datos que pide este software para ayudar con la estimación de la evapotranspiración potencial. Bueno, una vez obtenidos, después de obtener los valores mensuales de precipitación y de evapotranspiración potencial, otras variables fueron calculadas y consistió en definir parámetros, como por ejemplo la diferencia que hay entre la precipitación y la evapotranspiración. Estas otras variables que fueron definidas en unidades de milímetros. Entonces, la diferencia entre la evapotranspiración y la precipitación da como resultado que el cálculo de variables como por ejemplo la reserva o almacenamiento de agua utilizable, también se encuentra el déficit o el exceso y la variación en el almacenamiento de reserva de agua utilizable. Luego de verificado si la evapotranspiración potencial es mayor o menor a la precipitación en los periodos considerados dentro del estudio, la diferencia entre los resultados clasifica los medios como. Entonces, tenemos que la relación de las variables de la evapotranspiración potencial y la precipitación anual, la resta de estas dos variables, de ser mayor a cero, vamos a estar hablando de meses húmedos, y de ser menor a cero, estamos hablando de meses secos. Bueno, luego seguimos con, una vez ya calculadas estas variables, después se realiza el balance hídrico, después se realiza el balance hídrico con una clasificación climática mediante el método de Thorne-White. De acuerdo a Thorne-White, se dice que la humedad o aridez de un clima puede ser expresada en términos de índices de exceso de agua o índices de aridez de agua, por lo cual se utilizan las siguientes ecuaciones. Aquí tenemos la ecuación que se utiliza para casos en los que hablamos de exceso de agua y la ecuación que utilizamos para cuando hablamos de déficit de agua. Entonces, ya que el exceso o la falta de agua en diferentes temporadas, ya que el exceso o la falta de agua ocurre en diferentes temporadas, ambos deben tener un índice de humedad, afectando positivamente al primero, es decir, cuando hablamos de exceso de agua, se va a afectar positivamente al balance. Aquí ya está haciendo un balance hídrico para calcular el índice de humedad, y se va a afectar negativamente cuando se hable de un déficit de agua. Listo, entonces a continuación mostramos la fórmula del índice de humedad, en el cual se lleva un balance hídrico de acuerdo al exceso y al déficit de agua. Entonces, una vez hecho este balance, podemos ver que los valores positivos en el balance anterior indican climas húmedos, mientras que los negativos indican climas secos. Bueno, una vez determinado este índice de humedad, pasamos a determinar la concentración de eficiencia térmica durante el verano. Bueno, sabemos que Colombia está cerca a una zona ecuatorial. La Guajira está al norte de Colombia, pero de todas formas sigue considerando una zona ecuatorial, es decir, que no tiene estaciones, los días y las noches tienen la misma duración, y además de eso las temperaturas a lo largo del año no varían, son uniformes, o sea, las fluctuaciones que hay en las temperaturas son muy pequeñas. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, la evapotranspiración potencial tendrá pequeñas variaciones, y en épocas de verano los 3 meses con mayor concentración térmica corresponden alrededor del 25% de la cantidad total de evapotranspiración que hay en el año. Y según esto se calcula una concentración de eficiencia térmica, en este caso durante el verano, durante los 3 primeros meses de verano, que como dije anteriormente es cuando más se presenta, es donde más se presenta una evapotranspiración potencial. Esto se calcula con la siguiente ecuación. Entonces aquí tenemos que S es la variable que queremos calcular, viene siendo la concentración de eficiencia térmica,
tenemos ETOB. Este ETOB es la evapotranspiración de los 3 meses de verano. Listo. Bueno, como análisis tenemos de por sí, además de que la zona, por ser árida, ya tenía un déficit hidrológico, el cambio climático está afectando gravemente, ¿no? por el incremento en las temperaturas. Tenemos aquí la relación o más bien la tabla donde se indican las temperaturas por mes, la máxima, la mínima, una temperatura promedio, la precipitación durante el año, el índice de humedad y el índice de evaporación. Aquí están los promedios de temperatura durante el año, y con los datos mensuales se ha graficado, aquí en la primera gráfica tenemos la relación de temperatura y los meses. Entonces vemos que tiene un comportamiento similar, obviamente la temperatura máxima y la mínima, y aquí la línea representativa del medio sería la temperatura promedio. En la siguiente gráfica tenemos la relación entre el índice de precipitación, o la cantidad que se ha precipitado durante cada mes del año. Vemos aquí la relación que hay entre la temperatura y la evapotranspiración. Obviamente es una relación parecida, debido a que la temperatura influye directamente sobre el potencial de evapotranspiración. Y vemos aquí esta línea representa la precipitación durante el año. Vemos que no hay realmente una relación directa entre temperatura, evapotranspiración y la precipitación. Más sin embargo, podemos ver que en los primeros meses del año, hasta septiembre, hay un déficit, se ha determinado como déficit hidrológico, debido a que la cantidad que se precipita es muy inferior a la cantidad que se evapora. Solo vemos una recuperación hídrica entre octubre y noviembre, que es donde la cantidad de precipitación tiene un índice menor a la evapotranspiración. Bueno, aquí, como ya había explicado, tenemos esta línea, estas verticales, las columnas verticales representan la cantidad de déficit que se encuentra en cada mes del año. Esto se hizo con el fin de determinar o de realizar una planeación más efectiva sobre cómo se iba a hacer la planificación sobre cuencas hidrológicas, planificación y más que todo sobre los cultivos. Entonces se puede observar que la mejor época del año para realizar cultivos viene siendo de octubre a noviembre, debido a que el índice hidrológico supera las expectativas, o sea que no hay un déficit hidrológico como tal. Bueno, por último, las conclusiones. Los cambios en las condiciones áridas de Uribia son cada vez más negativos. Debido a esto, suceden transformaciones en el componente ecosistémico, destruyendo la flora y la fauna. Las zonas áridas pueden verse afectadas negativamente por la disminución de la precipitación, la humedad del suelo y la humedad de la temperatura. Los estudios realizados en la zona son críticos, puesto que el potencial de cambio climático que perturba el lugar podría ser un acelerador para seguir afectando las condiciones ya deficientes del lugar, y esto sería una amenaza para el abastecimiento del agua en la población cercana al lugar de la problemática. Y finalmente, las tasas de la evapotranspiración y la reducción de la precipitación, también la de la humedad del suelo, pueden restringir la gran producción de las actividades de agricultura, especialmente los cultivos de regadío, presentando un bajo rendimiento en los cultivos y una baja calidad.